En el sofocante verano de 1716, 14 de los más acaudalados terratenientes de Carolina del Sur se reunieron para lo que pensaron que sería una reunión de negocios de rutina en la finca Greyfield. Ninguno de ellos salió con vida. Lo que las autoridades encontraron 3 días después desafió toda lógica. Restos carbonizados colocados en un círculo perfecto alrededor de un gran horno de carbón, sus manos atadas con grilletes de hierro y la boca rellena de algodón en bruto. La única testigo era una mujer esclava llamada Esperanza de Lima, quien fue hallada sentada apaciblemente en la cocina de la hacienda, tarareando una canción de cuna portuguesa mientras afilaba cuchillos de cocina. Cuando se le interrogó, solo pronunció una frase en un inglés entrecortado: la justicia quema más lento que el carbón, pero quema por completo. Los registros coloniales de este evento fueron sellados por el gobernador Robert Johnson y permanecieron enterrados en los archivos de Charleston durante más de 2 siglos. Esta noche descubriremos la horrible verdad detrás de la llamada masacre de Greyfield, una venganza tan fría y salvaje que cambió para siempre la manera en que toda la colonia miraba a su ganado humano. Regresemos a 1716 y averigüemos cómo una mujer que era tratada como una posesión planeó uno de los actos de venganza más calculados en la historia de la América colonial. La historia no empieza la noche horrible, sino 15 años antes, en la ciudad portuaria de Charleston, Carolina del Sur. Era 1701, y la colonia prosperaba como nunca antes gracias al trabajo de los africanos, esclavizados en las plantaciones de arroz que salpicaban las tierras bajas costeras. Entre los más prósperos hacendados estaba Edmund Greyfield, un colono de segunda generación. Su familia había forjado un imperio de 3.000 acres en los marshes al norte del río Ashley. Greyfield era un hombre excepcionalmente cruel, incluso para los estándares de su tiempo. De más de 6 pies de altura, con ojos azules que parecían ver a través de la gente en lugar de a través de ellos, se había hecho un nombre por romper esclavos, tanto en cuerpo como en mente. Su plantación, llamada Greyfield Estate, se murmuraba en los barracones de esclavos en toda la tierra. Se decía que los esclavos que mandaban allí se morían en un año o volvían como cascarones vacíos de lo que habían sido. En septiembre de 1701, un barco negrero portugués llamado Santa María atracó en Charleston con 180 cautivos de la costa de Angola. Entre ellos se encontraba una joven de no más de 20 años, a la que su nuevo amo llamaría Esperanza de Lima. Lo que la hizo diferente de otros esclavos no fue inmediatamente evidente para los colonos blancos que la inspeccionaron como ganado en el mercado. Era de estatura y complexión medias, de ojo negro e inteligente, y escarificación tribal en sus hombros que narraba su ascendencia real, información que sus captores desconocerían. Lo que no sabían era que Esperanza había sido la hija de un jefe de aldea, educada en estrategia, negociación, y lo que las mentes coloniales habrían considerado brujería, pero que era un conocimiento profundo de hierbas, venenos y psicología humana. Ella había visto a los invasores portugueses quemar su aldea, matar a su padre y esclavizar a su pueblo. Cada cara blanca que veía le recordaba el pecado original. Edmund Greyfield la adquirió por 42 libras, una suma elevada que reflejaba su aparente salud y juventud. Ya tenía en mente lo que haría con su nueva adquisición. Su antigua esclava doméstica, una anciana llamada Sarah, había fallecido recientemente en circunstancias extrañas, aunque todos en la plantación sabían que la había golpeado hasta matarla por derramar vino en su alfombra inglesa. Desde el primer día en Greyfield, Esperanza inició lo que serían 15 años de observación y planificación meticulosa. Aprendió inglés rápidamente, pero fingió entender menos de lo que hacía. Ella miró, escuchó, grabó cada desaire, cada crueldad, cada nombre susurrado entre la nobleza de la plantación. Greyfield era más que una casa. Era el punto de encuentro no oficial del llamado Consejo del Arroz, 14 terratenientes que gobernaban la agricultura de la colonia y, por extensión, su destino político. Estos hombres se reunían una vez al mes para fijar los precios del arroz, las normas para esclavos y cómo aumentar sus beneficios y reducir al mínimo la supervisión colonial de Londres. Se consideraban reyes de sus territorios, subordinados a nadie en la tierra. Los 14 miembros de este consejo
representaban a las familias más poderosas de la colonia. Edmund Greyfield, el líder no oficial. William Petton, cuya plantación producía más arroz que ninguna otra en las Américas. James Rutherford, que también se desempeñaba como juez colonial. Marcus Sutton, que poseía la mayor operación de trata de esclavos entre Charleston y Savannah. Henry Caldwell, cuyas conexiones políticas llegaban hasta la oficina del gobernador. Thomas Harrington, un exoficial naval británico que gobernaba su plantación como un complejo militar. Benjamin Fairfax, cuya fortuna familiar se remontaba a los primeros asentamientos coloniales. Samuel Kingsley, que se especializó en el condicionamiento de esclavos africanos recién llegados. Robert Fielding, conocido por sus innovadoras técnicas de tortura. Charles Warwick, cuya plantación colindaba con otras 3 y servía como nexo de información. Jonathan Crichton, que mantenía registros detallados de los programas de reproducción de esclavos. David Norris, cuya formación médica lo hacía particularmente eficaz para mantener vivos a los esclavos el tiempo justo para extraerles el máximo trabajo. Alexander Hartwell, cuya plantación servía como prisión para esclavos fugitivos de toda la región. Y finalmente, George Baxter, el miembro más joven de 35 años, cuyo entusiasmo por la violencia le había valido una rápida aceptación en este círculo exclusivo. No eran solo hombres crueles, eran perversos sistemáticos, que trataban a los seres humanos como si fueran ganado de labranza, para ser usado, reparado y desechado de acuerdo con las leyes del mercado. Intercambiaban métodos para someter espíritus rebeldes, comparaban notas sobre la ingesta calórica ideal para maximizar el trabajo a mínimo coste, alardeaban de sus castigos más ingeniosos en las reuniones mensuales. Esperanza había estado sirviendo en estas reuniones durante 15 años, deslizándose por el comedor como una sombra, rellenando vasos, recogiendo platos, mientras estos hombres hablaban de su propiedad humana como si fuera ganado. Les oyó reírse de hogares que habían destrozado, discutir los méritos del látigo frente al hierro candente, proyectar nuevas extensiones de sus negocios que exigirían la importación de cientos de esclavos más. Pero lo que desencadenó el plan de Esperanza no fue solo la brutalidad general de la esclavitud, fue algo más específico, más personal. La primavera de 1715 lo cambió todo para Esperanza de Lima. Tras 14 años de esclavitud muda, había logrado algo que los amos de las plantaciones creían imposible. Había conservado su humanidad en el infierno. Más que eso, había encontrado el amor. Se llamaba Kwame, aunque en los registros de la plantación figuraba como Boy Tom. Había nacido en la plantación Rutherford en 1693, lo que le convertía en un joven de 22 años, cuando Esperanza le llamó la atención. Kwame era inusualmente fuerte e inteligente para haber sobrevivido al condicionamiento que destrozaba a la mayoría de los esclavos en su primer año. Sabía leer, algo que había aprendido clandestinamente de un capataz comprensivo que ya había fallecido y había estado enseñando clandestinamente a otros esclavos letras y números básicos durante los pequeños descansos dominicales. Kwame y Esperanza se encontraban en secreto y comenzaban a intercambiar información sobre las actividades y planes de sus amos. Su amor creció lento, con la paciencia de quienes saben que el hallazgo significa la muerte. Se comunicaban mediante canciones y gestos que parecían solo el comportamiento habitual de los esclavos para los ojos blancos, pero que en realidad eran mensajes codificados sobre vías de escape, contactos aliados y posibilidades de resistencia. Para fines de 1715, habían creado quizás la red de inteligencia más sofisticada de la Carolina del Sur colonial. Esperanza aprovechó las reuniones del Consejo del Arroz para tomar nota de los horarios de las patrullas, los cambios en las leyes, los puntos débiles en las defensas de las plantaciones, y Kwame aprovechó sus tareas. Era cedido a otras plantaciones para trabajos pesados, para hacer contactos en toda la región. Estaban planeando algo sin precedentes. No solo un escape para ellos mismos, sino un levantamiento masivo que podría liberar a cientos de esclavos en varias plantaciones. Habían localizado blancos comprensivos, mapeado casas seguras y hecho contacto con comunidades negras libres en la Florida española que podían ofrecer refugio a los esclavos fugitivos. Pero su plan fue destruido por una simple emoción humana.
El 15 de marzo de 1716, Edmund Greyfield informó en la reunión mensual del Consejo del Arroz que había ampliado su programa de reproducción. Había marcado algunas buenas esclavas entre sus esclavas para aparearlas con varones de otras plantaciones y así crear lo que él llamó stock superior de trabajo. El programa se iniciaría de inmediato, y las mujeres elegidas serían llevadas a un local aparte, en donde serían vigiladas en forma permanente para garantizar embarazos exitosos. El nombre de Esperanza encabezaba su lista. Cuando escuchó esto mientras llenaba de vino a los consejeros, su rostro no se movió, pero algo se movió dentro de ella. Había sobrevivido 15 años de esclavitud con esperanza. Esperanza de libertad, esperanza de venganza, esperanza de un futuro como persona y no como posesión. Ahora, Greyfield iba a convertirla en una simple bestia de cría. Aquella noche, como de costumbre, se encontró con Kwame en su lugar acostumbrado, un ciprés derribado en medio de los arrozales de la plantación, donde el canto de los insectos y las aves nocturnas ahogaría sus palabras. Ella le reveló el plan de Greyfield, y ambos comprendieron lo que implicaba. Una vez que la trasladaran al complejo de cría, su comunicación sería imposible, su red de inteligencia se desvanecería, su rebelión abortaría antes de nacer. Kwame estaba desesperado. Dijo que deberían escapar esa noche. Había conocido a un tratante español que podría sacarlos clandestinamente a San Agustín en una semana. Podrían ser libres, iniciar una nueva vida. Quizás incluso encontrar una forma de ayudar a otros esclavos desde la seguridad relativa. Pero Esperanza se negó. «Correr nos libera», le dijo en su portugués nativo, el idioma que reservaban para sus momentos más íntimos. «Pero nada cambia para nuestra gente. Estos hombres seguirán con su maldad, seguirán llegando barcos, seguirán destruyendo familias, seguirán creciendo niños como ganado». Había estado observando a estos 14 hombres durante 15 años, dictando el destino de miles de vidas con cruel indiferencia. Los había oído bromear sobre divorcios, debatir métodos de tortura como si fueran recetas de cocina y hablar de expandir sus negocios para causar aún más daño a personas como ella. Y memorizado sus rutinas, prosiguió. Sé sus puntos débiles, sé cuándo están más expuestos. Tenemos la oportunidad de mandar un mensaje que jamás olvidarán, un mensaje para que prueben el miedo que nosotros sentimos cuando nos hacen temblar. Kwame captó la implicación y estaba horrorizado. No de la muerte, los esclavos vivían con la muerte como una amenaza permanente, sino de la tortura ritualizada que precedía a la ejecución en caso de captura. Había presenciado lo que hacían con los esclavos que alzaban sus manos contra los blancos. Los castigos se hacían en público, para escarmentar y someter a todos los demás esclavos que lo observaban. Pero él también comprendió que Esperanza tenía razón. Su plan de escape salvaría 2 vidas y dejaría el sistema intacto. Su plan era peligrosísimo, pero prometía algo más. Un golpe contra la esclavitud misma que podría inspirar a otros, o por lo menos hacer que los amos se lo pensaran 2 veces antes de su crueldad cotidiana. Las 2 semanas siguientes las pasaron puliendo un plan que era en parte operación de inteligencia, en parte guerra psicológica, en parte ataque táctico. Esperanza aprovecharía la reunión mensual del Consejo del Arroz para orquestar una venganza devastadora. Kwame haría la logística, comprando provisiones, inventando coartadas para los esclavos simpatizantes y planeando rutas de escape para diferentes situaciones. Lo que planearon fue tal vez el acto de rebelión de esclavos más sofisticado en la América colonial, y todo se redujo a algo que Esperanza había notado durante sus 15 años de servicio. Los señores del Consejo del Arroz estaban tan seguros de su dominio que se habían vuelto negligentes en su propia seguridad. La reunión mensual del 23 de junio de 1716 sería la última. El 23 de junio de 1716 amaneció con un calor sofocante que hacía casi insoportables los veranos de Carolina del Sur para cualquiera que no hubiera crecido en África ecuatorial. Esperanza se levantó antes del amanecer, como lo había hecho todos los días durante 15 años, y comenzó su rutina. Pero hoy era diferente. Hoy era el día de 15 años de vigilancia, planificación y rabia contenida. La reunión mensual del Consejo del Arroz estaba programada para las 2 p.m.
lo que les dio a los 14 dueños de plantaciones tiempo para llegar a Greyfield y atender cualquier asunto previo antes de la reunión. Estas reuniones solían extenderse de 4 a 6 horas, según la agenda y la cantidad de ron importado que Edmund Greyfield ofrecía a sus invitados. Esperanza había estado semanas analizando los patrones de reuniones anteriores, anotando todo, desde la disposición de los asientos hasta las pausas para ir al baño, y el momento en que se discutían los puntos de la agenda. Marcus Sutton siempre llegaba temprano para hacer tratos en privado con Greyfield. Sabía que Benjamin Fairfax tenía una vejiga débil y se excusaría cada hora y media. Ya sabía que la disputa por los precios del arroz siempre se daba antes de la cena y que las historias sobre la administración de esclavos salían a relucir después de que el ron los hubiera aflojado de la lengua. Lo mejor de todo, conocía el horno de carbón. Greyfield había sido erigida en 1695, con una cocina enorme, capaz de abastecer no solo la casa principal, sino también a los múltiples capataces, artesanos y esclavos domésticos que residían en la plantación. La joya de esta cocina era un gran horno de carbón importado de Gran Bretaña por una fortuna. A diferencia de las chimeneas de fuego que se encontraban en la mayoría de las casas coloniales, este horno podía alcanzar temperaturas muy altas y mantenerlas durante horas, perfecto para cocinar en grandes cantidades. El horno se elevaba a casi 8 pies de altura y 4 de ancho, hecho de ladrillo refractario importado y con herrajes de hierro para colgar ollas, asadores y controlar el aire. Cuando estaba totalmente encendido con carbón, podía llegar a más de 2000 grados Fahrenheit, 1100 grados Celsius. Lo suficiente para fundir cobre y plata. Greyfield estaba muy orgulloso de este horno, presumiéndolo ante los invitados como prueba de su riqueza y sofisticación. Lo que Greyfield no sabía era que Esperanza había estado observando en secreto el horno durante meses, aprendiendo a manipular su temperatura, a mantener el calor máximo durante horas y a controlar su flujo de aire para crear condiciones precisas. También había estado apilando lentamente carbón en una habitación al lado de la cocina, informando a los capataces de que el señor Greyfield había pedido combustible adicional para una expansión planificada de las operaciones de la cocina. 3 días antes de la reunión, Esperanza recibió una noticia que selló su resolución más allá de toda duda. Kwame había sido vendido. James Rutherford había decidido que su plantación necesitaba más trabajadores de campo para un nuevo proyecto de expansión, y había convencido a Greyfield de que le vendiera a Boy Tom por 60 libras. La venta se cerraría tras la reunión del Consejo del Arroz, y Kwame sería trasladado a la plantación Rutherford la mañana siguiente. Al enterarse de esta venta, Esperanza supo que su oportunidad se estaba cerrando para siempre. En 3 días perdería al hombre que amaba. Sería forzada a un programa de reproducción que le rompería el espíritu, y tendría que ver cómo el Consejo del Arroz seguía torturando a su gente. La paciencia había llegado a su fin. Aquella noche se encontró con Kwame por última vez. Se contaron en voz baja junto al ciprés caído 15 años de recuerdos condensados en unas horas. Kwame le suplicó una última vez que dejara su plan y huyera con él esa noche. Aún había tiempo de huir a la Florida española. Aún había tiempo de forjar una vida juntos lejos del horror de la esclavitud en las plantaciones. Pero Esperanza estaba decidida. «Estos hombres se creen dioses», le dijo. «Piensan que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Mañana les demostraré que están equivocados. Les mostraré que somos humanos, no animales, y que los humanos se defienden cuando son acorralados». Kwame sabía que razonar era en vano. Conocía a Esperanza desde hacía menos de 2 años, pero había aprendido a reconocer el acero en su voz cuando su mente estaba hecha. En cambio, pasó lo que quedaba de tiempo ayudándola a pulir los últimos detalles de su plan. La mañana del 22 de junio, Esperanza se preparó. Empezó por hacer un inventario completo de la cocina y las despensas contiguas, catalogando cada utensilio, ingrediente y provisiones que pudieran ser de utilidad. Observó especialmente los grilletes y cadenas de hierro que se guardaban en la despensa de la cocina, instrumentos normalmente reservados para atar a los esclavos en el momento del castigo, pero que se mantenían fácilmente accesibles en toda la plantación. También memorizó la forma de la cocina y los movimientos de otros esclavos domésticos durante el día. El éxito de su plan dependía en parte de que no estuvieran presentes en el momento de los acontecimientos los esclavos inocentes, y en parte de mantener las apariencias de las actividades habituales hasta el momento crucial. Lo primero, preparó el horno de carbón. Iniciando la mañana, echó carbón al horno en intervalos regulares,
elevando la temperatura en su interior mientras simulaba preparativos de cocina de rutina. A media mañana el horno se acercaba a su temperatura máxima de funcionamiento, preparado para mantenerla al máximo durante horas. Los demás esclavos de la casa no observaron nada extraño en Esperanza. Siempre había sido reservada y metódica en su labor, y sus arreglos para la reunión mensual del Consejo del Arroz eran similares a los de encuentros anteriores. Aspiró el comedor, colocó los muebles, sacó los platos de servir y las copas de cristal importado que Greyfield sacaba cuando tenía invitados. Pero entre bastidores, en la cocina, se estaban preparando ajustes que convertirían una reunión de negocios de rutina en algo mucho más oscuro. Al mediodía del 23 de junio de 1716, el primero de los consejeros del arroz había llegado a Greyfield. Como siempre, Marcus Sutton llegó temprano, cabalgando por la avenida arbolada que conducía a la casa principal, con la confianza de un hombre que tenía más de 800 seres humanos en su poder y no respondía ante nadie en la tierra. Esperanza observó, desde la ventana de la cocina, cómo Sutton se desmontaba de su caballo y entregaba las riendas a un esclavo de los establos. A sus 53 años, Sutton era uno de los ancianos del Consejo del Arroz, y su cuerpo mostraba los resultados de décadas de indulgencia. Era un hombre robusto, de cabello gris ralo y rostro enrojecido por el ron importado. Pero sus ojos seguían siendo observadores, calculadores, los ojos de un hombre que había hecho su fortuna, tratando a los seres humanos como ganado que comprar, vender y explotar al máximo. La plantación Sutton se dedicó a lo que eufemísticamente se conocía como acondicionamiento, el cruel proceso de romper a los esclavos africanos recién llegados y enseñarles a aceptar su estado como fijo e inalterable. Los esclavos que se mostraban especialmente rebeldes eran vendidos a Sutton, que había ido perfeccionando sus técnicas para doblegar su voluntad. Sus métodos se habían perfeccionado a tal punto que otros hacendados le enviaban a sus esclavos rebeldes, por lo que pagaban más por sus servicios. Edmund Greyfield recibió a Sutton en la puerta principal, con la exagerada cortesía que los dueños de plantaciones se reservaban el uno para el otro, mientras trataban a sus esclavos como ganado. Ambos hombres se retiraron al estudio privado de Greyfield para hablar de negocios demasiado delicados para las masas, en particular nuevas formas de controlar esclavos y cómo presionar al gobierno colonial para que relaje las restricciones a la importación de esclavos. Durante la hora siguiente, los 12 miembros restantes del Consejo del Arroz fueron llegando en pequeños grupos. Sus carruajes y caballos provocaron un atasco en el camino circular que conducía a la casa principal. Esperanza fue identificando a cada hombre a medida que llegaban. Había asistido a suficientes reuniones para conocer sus caras, sus voces y sus campos de especialización en la administración de la propiedad humana. William Petón llegó con su acostumbrado séquito de capataces armados, una medida que había tomado luego de un intento de rebelión de esclavos en su plantación que fue sofocado por poco. James Rutherford llegó solo, pero su caballo llevaba las reconocibles pistolas de montura de plata que proclamaban su doble condición de hacendado y magistrado colonial. Henry Caldwell se desplazaba en un carruaje ricamente adornado con el escudo de armas familiar, una ostentación pretenciosa de conexiones políticas y sociales. Cada llegada fue recibida con la misma cortesía ceremonial, los mismos cumplidos sobre el clima y las cosechas y el eterno problema indio en la frontera. Estos hombres se consideraban a sí mismos como los padres de una nueva civilización, los pioneros, que estaban convirtiendo un desierto en campos de cultivo, que alimentarían a las nuevas ciudades de la América colonial. Lo que no querían admitir era que su civilización se basaba en una violencia sistemática, que su riqueza se había edificado sobre el trabajo no pagado de miles de seres humanos tratados peor que ganado, y que su poder político servía para mantener y extender este sistema de explotación. A las 2 en punto, Edmund Greyfield llamó a la reunión mensual a la mesa en su comedor formal. Los 14 hombres ocuparon sus lugares acostumbrados en torno a una mesa de roble maciza importada de Inglaterra que por sí sola habría mantenido a una familia colonial media durante años. La mesa pulida refulgía bajo la luz de decenas de velas en candelabros de plata, acentuando su sentimiento de superioridad y derecho. Esperanza comenzó a servir la comida con su eficiencia habitual, deslizándose en silencio alrededor de la mesa, mientras estos hombres hablaban con la habitual crueldad casual de su esclavitud sobre el negocio de sus 180 reuniones mensuales anteriores. Había oído estas conversaciones miles de veces, pero hoy,
Oía con atención cada palabra, cada tono, cada mención casual del dolor humano. La reunión se inició, como de costumbre, con una conversación sobre los precios del arroz en el mercado de Charleston y la forma de obtener mayores beneficios en la próxima cosecha. William Petton comunicó que su plantación había alcanzado niveles sin precedente de producción a través de lo que él denominó gestión basada en incentivos, un sistema que otorgaba pequeñas recompensas alimentarias a los esclavos que superaban las cuotas diarias, al tiempo que sometía a castigos regulares a quienes no lo lograban. El secreto, aclaró Petton, mientras troceaba su carne importada, es dejarles claro que su comodidad depende de su rendimiento. Dales la esperanza suficiente para que continúen trabajando, pero nunca la seguridad suficiente para que se vuelvan complacientes. James Rutherford asintió. Me ha ido bien con la separación familiar como motivación. Nada hace trabajar más duro a un campesino que saber que tiene a su mujer e hijos retenidos en otro lugar y que de él depende que vuelvan a verse. La charla siguió por casi una hora, cada quien dando tips de cómo sacarle más jugo a su propiedad humana y gastando lo menos posible en comida, alojamiento y gastos médicos. Hablaron de programas de cría con el mismo desapego clínico con que los ganaderos hablaban de mejorar el ganado. Intercambiaron trucos de castigo como artesanos que comparten secretos de oficio. Esperanza sirvió vino y recogió platos mientras estos hombres brindaban por sus últimas formas de degradación humana. Mantuvo su expresión habitual en blanco, pero en su mente estaba haciendo notas mentales finales sobre la ubicación de cada hombre, sus costumbres y su posible resistencia cuando llegara el momento. Cuando terminó la agenda y la charla se relajó, los hombres comenzaron a contar historias que mostraban cuán realmente malvados eran. Marcus Sutton relató un nuevo instrumento de tortura que había traído del Caribe, una jaula de metal, apenas lo suficientemente grande como para contener un cuerpo humano que se colgaba a pleno sol y podía literalmente cocinar a los esclavos rebeldes hasta la muerte en cuestión de días. Samuel Kingsley presumió su último experimento de reproducción, apareando a esclavas elegidas para dar lugar a una nueva generación de trabajadores de campo más grandes y fuertes. Pero fue el más joven del consejo, George Baxter, quien dio el último empujón a lo que estaba por venir. «Caballeros», declaró Baxter mientras Esperanza servía brandy para las copas de después de la cena. «Tengo buenas noticias sobre una nueva oportunidad de negocio. Los españoles están pagando precios altos por esclavos entrenados en sus posesiones sudamericanas. Sugiero que juntemos el dinero y compremos un barco grande y así exportar regularmente nuestro stock más viejo y menos rentable». La habitación estalló en una discusión animada mientras los 14 hombres comenzaban a calcular cuánto podrían ganar vendiendo su propiedad humana a las colonias españolas, donde las condiciones laborales eran aún más salvajes que en Carolina del Sur. Discutieron la logística, las conexiones políticas que podrían ayudar a obtener los permisos necesarios, y calcularon cuántos esclavos podrían exportar sin comprometer la fuerza laboral de sus plantaciones. Mientras Esperanza oía a estos hombres conspirar para destruir más vidas, algo se rompía dentro de ella. Durante 15 años, se había repetido que su brutalidad tenía límites, que incluso estos monstruos encontrarían fronteras de humanidad. Pero no había límites, no había fronteras. Solo el dinero y su imaginación eran un límite a su capacidad de hacer daño. Era hora de mostrarles lo que era ser impotente. A las 9:47 de la noche, hora del reloj alemán importado del comedor de Greyfield, Esperanza de Lima se movió. Los 14 miembros del Consejo del Arroz habían terminado sus asuntos oficiales y estaban relajándose en la charla posterior a la cena que siempre cerraba sus reuniones mensuales. La habitación estaba caliente por el calor corporal y las velas, apestando a tabaco extranjero y coñac caro. La mayoría de los hombres se habían desabrochado la ropa formal y habían adoptado la postura relajada de quienes se creen en su territorio. Estaban debatiendo la idea de Samuel Kingsley de crear un registro oficial de reproducción que siguiera las líneas de sangre en todas sus plantaciones, creando así una clase superior de esclavos criados por su inteligencia, fuerza y docilidad. La charla se había vuelto técnica, casi académica, mientras discutían principios genéticos con el mismo desapego con el que habrían hablado sobre rotación de cultivos o mejora del suelo. Nadie pareció advertir cuando Esperanza se retiró del comedor, supuestamente para buscar más brandy en la cocina.
Ninguno de ellos notó sus discretos movimientos mientras aseguraba todas las puertas de la casa principal, excepto la de la cocina. Ninguno de ellos notó que había estado subiendo lentamente la temperatura del horno de carbón toda la noche, hasta un punto peligroso incluso para cocinar. Su plan era simple y brutal. En los días anteriores, había aprovechado su acceso a las bodegas de la finca para ir colocando grilletes y cadenas de hierro en puntos estratégicos de la casa. Estos grilletes, generalmente reservados para castigar a los esclavos rebeldes, ahora se hallaban dispersos de manera que podía encadenar en un instante a cualquiera que sorprendiera. También había preparado una mezcla siguiendo el conocimiento de su abuela, una mezcla de hierbas locales capaz de dejar inconsciente a una persona en cuestión de minutos si se ingería en comida o bebida. Esta mezcla se había vertido en la jarra de brandy que había estado sirviendo toda la noche. Mientras el Consejo del Arroz seguía debatiendo programas de reproducción humana, los primeros efectos del brebaje de Esperanza empezaron a manifestarse. George Baxter, que había bebido más brandy que el resto, comenzó a tambalearse. Lo achacó al calor y al alcohol. Pero a los pocos minutos, se desplomó en su silla, tratando de mantener el conocimiento. Uno a uno, los demás en el consejo comenzaron a mostrar los mismos síntomas. William Petón se quejó de náuseas repentinas. James Rutherford no podía ver con claridad. Las manos de Marcus Sutton comenzaron a temblar. Edmund Greyfield fue el primero en darse cuenta de que algo iba muy mal. «Caballeros», dijo, su voz ya arrastrándose un poco, «creo que podríamos haber sido alguien a...». Pero antes de que pudiera terminar, sus piernas fallaron y cayó sobre la alfombra persa importada, que le había costado más de lo que la mayoría de los colonos ganaban en un año. En 20 minutos, los 14 miembros del Consejo del Arroz estaban inconscientes. Esperanza actuó con eficiencia atando las manos y los pies de cada hombre con cuerda y grilletes de hierro. Los grilletes que colocó eran del mismo tipo que habían llevado miles de esclavos a lo largo de los siglos. Unos dispositivos pensados para infligir dolor y evitar la fuga, pero sin llegar a matar a la víctima. Manteniéndola viva y funcional, ella se aseguró de que cada cuerda estuviera lo suficientemente apretada como para ser incómoda, pero no lo suficiente como para cortar la circulación. No iba a dejar que estos hombres murieran con la piedad de una muerte rápida. Mientras trabajaba, le contaba a cada hombre inconsciente en portugués, español, inglés destrozado, a veces explicándoles lo que estaba haciendo, a veces contándoles atrocidades específicas que había visto, a veces simplemente vomitando la rabia que había estado acumulando durante 15 años. «Vendiste a mi Kwame como si fuera una vaca», le susurró a James Rutherford mientras le aseguraba grilletes de hierro alrededor de sus tobillos. «Compras y vendes gente como si fueran ganado. Esta noche sabrás lo que es no ser nada». A Marcus Sutton le dijo, «Tú destruyes almas, les enseñas a dejar de ser humanos. Esta noche te muestro lo que es tener el alma rota». A Edmund Greyfield, su voz arrastraba 15 años de odio contenido. «Tú me perteneces. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras conmigo? ¿Crees que soy una bestia? Esta noche vas a ver lo que hacen los animales cuando no tienen más remedio». Con los 14 hombres bien atados, Esperanza inició la parte más difícil de su plan. Uno por uno, arrastró cada cuerpo inconsciente fuera del comedor, a través de la casa hasta la cocina. El proceso duró casi 3 horas, pues cada hombre era mucho más pesado que ella y debía moverse con cautela para no hacer ruido que alertara a otros esclavos o capataces que aún pudieran estar despiertos. A las 2 a.m., los 14 miembros del Consejo del Arroz estaban alineados en círculo, alrededor del gran horno de carbón, sus pies apuntando hacia el centro, sus manos atadas a la espalda con grilletes de hierro y sus bocas rellenas de algodón en bruto para que no pudieran gritar cuando volvieran en sí. El horno estaba encendido a todo lo que daba, y el calor era insoportable en la cocina, incluso para alguien que no estuviera atado. Esperanza había calculado que el calor extremo, la deshidratación y la inmovilización crearían una forma de tortura lenta que les daría a estos hombres mucho tiempo para reflexionar sobre su destino mientras morían agonizando. Pero también había hecho arreglos para una justicia más rápida. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por las ventanas de la cocina, los miembros del Consejo del Arroz comenzaron a despertar.
La mezcla de hierbas estaba calculada para dejar inconsciente a sus víctimas durante horas sin dejar daños permanentes, lo suficiente para que estuvieran conscientes cuando comenzara la tortura. Edmund Grayfield fue el primero en despertar, y su confusión pronto se transformó en horror al reconocer su situación. Yacía en el suelo de piedra de su propia cocina, sus manos y pies encadenados con grilletes de hierro, su boca rellena de algodón, incapaz de hablar, sus compañeros del consejo encadenados a su alrededor. El horno de carbón en medio de su círculo ardía como un pequeño infierno. Mientras los demás hombres volvían en sí, la cocina resonó con gritos ahogados y forcejeos inútiles contra las cuerdas inquebrantables. Estaban sintiendo por primera vez la impotencia total que ellos mismos habían impuesto a miles de seres humanos. Esperanza se sentó en silencio en una esquina de la cocina, afilando lentamente los cuchillos de trinchar que utilizaba para preparar la comida. Se había situado de manera que cada hombre pudiera verla, y sostuvo la mirada de cada uno mientras entendían la desesperanza de su situación. «Buenos días, caballeros», dijo en un inglés perfecto, mejor del que jamás había hablado en su presencia. «Espero que hayan descansado bien. Tenemos mucho de qué hablar, y quiero que todos estén escuchando». Se levantó y caminó lentamente en un círculo, mirándolos a todos con la misma mirada de evaluación en frío que ellos habían usado para inspeccionar esclavos en el mercado de Charleston. «Durante 15 años he asistido a sus reuniones. He escuchado sus conversaciones. Los he oído hablar de mi gente como si fuéramos ganado, que se compra, se vende, se cría y se sacrifica a voluntad». Se detuvo junto a Marcus Sutton, que forcejeaba contra sus ataduras. «Usted, señor Sutton, es un rompedor de espíritus. Usted coge a seres que aún recuerdan haber sido humanos y les hace olvidar. Ha afinado métodos para aniquilar la esperanza, para reducir a hombres y mujeres orgullosos a caparazones vacíos que viven solo para servir a sus deseos». Se acercó a James Rutherford. «Usted, señor Rutherford, manipula con la distancia familiar. Usted rompe los vínculos entre padres e hijos, entre esposos y esposas, porque ha descubierto que la gente sin familia es más fácil de controlar». Siguió la ronda, llamando a cada hombre por su nombre y detallando atrocidades particulares que había visto o escuchado describir en sus reuniones mensuales. Con cada verso, las batallas de los hombres se hicieron más desesperadas, sus gritos sofocados más frenéticos. Finalmente, volvió a Edmund Grayfield. «Y usted, señor Grayfield, es el peor de todos, porque podría haber actuado de otro modo. Es culto, es rico, es poderoso. Podría habernos tratado como a personas. En lugar de eso se convirtió en un monstruo, porque ser un monstruo era más lucrativo». Caminó de regreso al centro del círculo, de pie directamente frente al horno de carbón. Hoy aprenderá lo que es sentirse impotente. Aprenderá lo que es estar a merced de alguien que lo considera menos que humano. Y morirá lenta, agonizante, con tiempo para reflexionar en todo el daño que ha provocado. Con esa noticia, Esperanza iniciaba la última etapa de su plan. Lo que ocurrió en las siguientes 6 horas se convertiría en leyenda y pesadilla en toda la Carolina del Sur colonial. Los detalles completos permanecerían enterrados en archivos gubernamentales sellados durante más de 2 siglos, pero Esperanza de Lima convirtió la cocina de Grayfield en un teatro de venganza, en el que 14 de los hombres más poderosos de la colonia probaron por primera y última vez lo que se siente estar completamente a merced de alguien que te considera menos que humano. Empezó la tortura mental, caminando lentamente en un círculo y obligando a cada hombre a escuchar, mientras ella describía casos horribles de crueldad que había presenciado en sus 15 años de esclavitud. Describió a niños arrebatados de los brazos de sus madres, a esposos separados de sus esposas, a hombres orgullosos convertidos en caparazones destrozados por medio de la tortura. Habló con el tono calmado y medido que estos hombres solían emplear al hablar de la administración de su ganado humano. «Señor Petón», dijo, arrodillándose junto al aterrorizado dueño de la plantación, «¿recuerda a una mujer llamada Asher? Estaba embarazada cuando la adquirió en 1714. La hizo trabajar en los campos de arroz hasta el día en que empezó el parto. Vendió a su bebé a un tratante de Georgia antes de que ella saliera del parto. Lloró 3 días. Le dijo a su capataz que la azotara por hacer demasiado ruido,
y despertarla de su sueño. Los ojos de Petón se abrieron con horror al darse cuenta del accidente. Como la mayoría de los dueños de plantaciones, había cometido tantas atrocidades casuales que los casos se fundían en su mente. Pero Esperanza lo había memorizado todo. Cada nombre, cada acto de deshumanización sistemática. Se acercó a Charles Warwick. «Le gusta observar castigos, señor Warwick. Va a los latigazos como otros van a las carreras de caballos. La primavera pasada le pagó al señor Greyfield $5 por el privilegio de azotar él mismo a un hombre que había intentado escapar. Se tomó su tiempo, separando los golpes, para que él permaneciera consciente durante todo el castigo. Usted estuvo sonriendo todo el tiempo. El calor del horno de carbón era sofocante. El sudor resbalaba por las caras de los hombres inmovilizados, mezclándose con lágrimas de terror y manchando su costosa ropa importada. Algunos ya daban muestras de agotamiento por calor, respiración acelerada, piel enrojecida, mirada vidriosa que anunciaba el colapso. Pero Esperanza no había terminado con la parte mental de su venganza. Recuperó un libro de contabilidad encuadernado en cuero del estudio de Edmund Greyfield, el mismo en el que anotaba sus compras, ventas y crías. Abriéndolo por una página al azar, leyó las entradas en el tono neutro y desapasionado que los dueños de las plantaciones empleaban al hablar de negocios. 12 de abril de 1715. Vendido de niño a Rutherford Plantation por 45 libras. César, de 14 años, a la jaula de cría. La madre se descontroló tras la separación. Debe ser vendido o eliminado inmediatamente. Pasó la página. 3 de junio de 1715. Mujer llamada Rebeca murió al dar a luz. El niño sobrevivió. Pérdida estimada de 20 libras. Nota: mejorar el programa nutricional para las reproductoras para disminuir la mortalidad. Hojeó la historia clínica del dolor humano. Familias enteras vendidas, niños esclavos, hombres y mujeres convertidos en números en la libreta de un negociante. Cada línea era una vida, una familia, unos sueños aplastados bajo el peso de la explotación sistemática. La tortura mental se prolongó durante 2 horas, con Esperanza obligando a cada hombre a reconocer la totalidad de sus atrocidades contra la humanidad. Tenía una memoria prodigiosa para los detalles. 15 años de atención a sus palabras. Podía recordar fechas, nombres, atrocidades específicas que cada hombre había cometido u ordenado, pero cuando el sol de la mañana se elevó y la cocina se calentó hasta casi 120 grados, pasó a la siguiente etapa. De la despensa de la cocina trajo unas varillas largas de hierro, de las que se usan para atizar el horno de carbón y mover ollas pesadas. Puso en el horno estas varillas directamente en el fuego, al rojo vivo, a temperaturas que quemarían viva la carne humana. «Caballeros», dijo, «años perfeccionando métodos de tortura sin matar. Han aprendido a torturar gente para sacarle el máximo provecho, manteniéndola viva y funcional. Hoy probaré que sus alumnos han estado atentos». Sacó la primera varilla de hierro del horno. El metal resplandecía como un fragmento de sol capturado, desprendiendo un calor que podía sentirse a metros de distancia. Acercándose a Edmund Greyfield, sostuvo la varita lo suficientemente cerca de su rostro como para que sintiera el calor sin tocarlo. «Esto es por cada esclavo que ha marcado con hierro como ganado», dijo en voz baja. «Esto es por cada humano que ha etiquetado como suyo». Lo que siguió fue demasiado salvaje para contarlo, pero los gritos que salieron de la cocina de la casa Greyfield se escucharon en los campos a más de 1/4 de milla de distancia. El sonido era como nada que hubieran oído antes. Los gritos desesperados, agonizantes, de hombres que nunca habían conocido la indefensión real y que ahora estaban aprendiendo lo que sus víctimas habían soportado durante décadas. Esperanza fue sistemática, aplicando el hierro al rojo vivo a cada hombre en su momento, en puntos no letales que infligirían el máximo dolor sin perder el conocimiento. Lo había aprendido de sus propias torturas, conociendo cuánto podía soportar el cuerpo humano, y aún así, permanecer consciente. Entre el hierro al rojo vivo, prosiguió su ataque psicológico, relatando con precisión cómo la plantación de cada hombre pasaría a familiares que podían o no continuar sus prácticas brutales. Habló de sus hijos, preguntándose si la nueva generación sería tan malvada como sus progenitores, o si podrían desarrollar alguna humanidad. Su hijo William le dijo a Marcus Sutton,
mientras se retorcía de dolor. Solo tiene 16 años. Tal vez todavía pueda ser un mejor hombre que su padre. Quizá cuando se entere de lo que le ocurrió, decida que tratar a las personas como si fueran ganado es demasiado arriesgado. El daño psicológico fue tan tortuoso como la tortura física. Estos hombres habían edificado toda su personalidad en la idea de considerarse seres superiores, amos naturales con derecho a dominar y explotar a otros seres humanos. Esperanza estaba demoliendo esa identidad, reduciéndolos a sentirse víctimas, en manos de otro. El calor de la tarde y el calor del horno juntos elevaron la temperatura de la cocina a más de 130 grados, y algunos de los hombres comenzaron a manifestar síntomas graves de golpe de calor. Su piel enrojeció y se secó, su respiración se aceleró y se hizo entrecortada, y sus forcejeos contra las cuerdas se debilitaron, desesperados. Pero Esperanza tenía un plan para esto. No iba a dejar que se escaparan por inconsciencia o delirio por calor. Con lo que había aprendido de su abuela, humedeció trapos y se los puso en las frentes y les metió chorritos de agua en las bocas para mantenerlos conscientes mientras sus cuerpos se cocinaban lentamente en el aire sobrecalentado. «Manténganse despiertos», les dijo. «Deben estar atentos. La muerte es una gracia, y aún no han ganado la gracia». La tortura se prolongó durante toda la tarde, con Esperanza avivando el horno y aplicando metódicamente varillas al rojo vivo sobre el cuerpo de cada hombre. Señaló manos, pies, caras, partes que dolerían como recordatorios constantes de lo que había hecho. Pero tal vez, lo peor de toda la horrible experiencia no fue el dolor físico, sino la inversión total de poder que significó. Por primera vez en sus vidas, estos 14 hombres estaban sintiendo lo que sus esclavos soportaban todos los días. El saber que otro ser humano tenía poder absoluto sobre su cuerpo, su comodidad, su supervivencia. Estaban aprendiendo lo que era ser propiedad. La noche se hizo presente, y las sombras se extendieron por toda la cocina, y Esperanza se dispuso para el último acto de su venganza planificada. El horno de carbón había estado encendido a máxima potencia durante casi 18 horas, generando un calor que era literalmente insoportable para la exposición humana prolongada. Empezó a arrastrar a los hombres semiconscientes hasta el horno, colocándolos de tal manera que el calor abrasador cocinara lentamente sus cuerpos mientras permanecían vivos el tiempo suficiente para saborear su destino. Era una técnica que había oído a Marcus Sutton mencionar en una reunión del Consejo del Arroz, una forma de castigar a los esclavos fugitivos. «Así fue como mataste a Thomas», le dijo a Sutton mientras empujaba su cuerpo a 3 pies de las brasas. «Acuérdate de Thomas, el chico que intentó escapar el verano pasado. Lo metiste en una jaula de metal a pleno sol y lo dejaste cocerse lentamente durante 3 días. Pidió agua, imploró sombra, pidió la muerte. Rehusaste oír sus ruegos porque querías que otros esclavos vieran su tormento. Uno tras otro, colocó a los 14 hombres en el horno mortal mientras el calor abrasador los mataría lentamente, dejándolos lo suficiente conscientes para que pudieran presenciar sus delitos. El daño psicológico fue tan grande como el físico. Quería que supieran sin lugar a dudas que morían por causa de sus propias acciones, sus propias elecciones, sus propias destrucciones. Cuando el sol se puso el 24 de junio de 1716, la cocina de la casa Greyfield tenía 14 hombres moribundos que estaban sintiendo por primera y última vez lo que se siente estar completamente indefenso en manos de alguien que te considera menos que humano. Los gritos habían muerto hace horas, sustituidos por los sonidos más débiles de los hombres, cuyas voces habían sido destrozadas por el llanto. La cocina se llenó del aroma a carne quemada y a jadeo agonizante, mientras 14 de los ciudadanos más influyentes de la Carolina del Sur colonial se asaban hasta la muerte junto al mismo horno en el que habían cocinado alimentos para los esclavos que poseían. Esperanza se sentó en su rincón, afilando todavía con calma cuchillos de cocina y tarareando la nana portuguesa que su madre le cantaba en la aldea que los invasores portugueses habían destruido 20 años atrás. Ya no observaba a los hombres agonizantes, pero sus oídos estaban atentos a su respiración, asegurándose de que ninguno de ellos perdiera el conocimiento antes de recibir la extensión completa de la justicia que tenía en mente. A medianoche,
El último de los consejeros del arroz cayó finalmente ante la combinación de calor, deshidratación y quemaduras que los había estado matando lentamente todo el día. Edmund Greyfield fue el último superviviente, su cuerpo fortalecido por décadas de vida lujosa y cuidados médicos que siempre habían estado fuera del alcance de sus esclavos. Sus últimas palabras cuerdas, apenas un susurro sobre el crepitar del carbón, fueron un vano intento de negociación. «Puedo darte dinero, libertad, lo que quieras». Esperanza lo observó con el mismo interés superficial con el que él había examinado esclavos en el mercado de Charleston. «Quiero que mueras, sabiendo que te equivocaste», respondió ella con calma. «No eres mejor, no eres ungido de Dios, no eres señor natural, eres solo un hombre que eligió ser malo, y ahora estás pagando por ello». Esas fueron las últimas palabras que Edmund Greyfield escuchó antes de que el calor y la deshidratación lo mataran. La mañana del 25 de junio de 1716 trajo una escena que atormentaría a los supervivientes por el resto de sus días. Cuando los demás esclavos de la plantación iniciaron sus labores cotidianas, encontraron 14 cuerpos carbonizados colocados en un círculo perfecto alrededor del gran horno de carbón de la cocina de Greyfield. Los cuerpos apenas eran reconocibles como humanos, convertidos en caparazones, ennegrecidos por 18 horas de exposición al calor extremo. Esperanza de Lima estaba sentada a la mesa de la cocina, afilando cuchillos de trinchar con calma, mientras tarareaba una canción extraña que ninguno de los otros esclavos reconoció. No parecía ni angustiado ni cansado por haber planeado y ejecutado uno de los actos de venganza más complejos de la historia de la América colonial. Cuando los capataces blancos de la plantación llegaron a investigar, se encontraron con una escena que desafió su comprensión del orden natural. 14 de los hombres más poderosos de la colonia habían sido asesinados por una sola mujer esclava que de alguna manera los había sometido a todos a una tortura más allá de todo lo que habían conocido. Las consecuencias eran aterradoras. Si un esclavo podía causar tal destrucción a varios dueños de plantaciones, ¿qué podrían hacer los esclavos si desarrollaban formas más sofisticadas de resistencia? El efecto psicológico sobre la población blanca colonial fue inmediato. Por primera vez, temieron a sus esclavos. La noticia de la masacre llegó a toda la colonia en cuestión de días, propagándose a través de jinetes que habían sido enviados para notificar a las familias y socios comerciales de las víctimas. Pero las autoridades coloniales se enfrentaron a un gran problema sobre cómo reaccionar ante el incidente. Por un lado, debían mostrar que cualquier rebelión de esclavos sería castigada con una respuesta rápida y brutal. Todo el sistema de las plantaciones se basaba en convencer a los esclavos de que la resistencia era inútil y que el poder blanco era invencible. Por otro lado, debían de abstenerse de divulgar información precisa sobre los métodos y el éxito de Esperanza. Si otros esclavos descubrían que 14 amos podían ser asesinados por una sola esclava armada solo con su inteligencia, paciencia y voluntad, las consecuencias para toda la economía colonial serían devastadoras. El gobernador Robert Johnson llamó a una reunión de emergencia del Consejo Colonial para discutir la crisis. Tras 3 días de intenso debate, tomaron la decisión de anteponer la estabilidad política a la justicia pública. Los archivos de la masacre de Greyfield fueron sellados por el gobierno y encerrados en los archivos de Charleston para no ser abiertos por 50 años. A las familias de las víctimas se les dijo que sus seres queridos habían perecido en un incendio que había arrasado la cocina de Greyfield durante una reunión de negocios. No se habló de la participación de Esperanza en sus fallecimientos. La Esperanza misma planteó un desafío mayor. Ejecutarla en público implicaría revelar sus delitos, propagando precisamente la información que el gobierno colonial deseaba sofocar, pero dejarla vivir mandaría el mensaje de que la rebelión de esclavos podía triunfar sin castigo. La solución que encontraron fue tan cruel como políticamente conveniente. Esperanza fue condenada a ser vendida a un tratante español que abastecía de esclavos a las minas de plata de Sudamérica, destino reconocido como una sentencia de muerte diferida. Las condiciones en las minas españolas eran tan inhumanas que los esclavos solían morir en menos de 2 años a causa del agotamiento, las enfermedades o los accidentes. Pero incluso esta sentencia tenía sus riesgos. Si Esperanza sobrevivía lo suficiente para contar su historia a otros esclavos, podría convertirse en un símbolo de rebelión exitosa que podría provocar más rebeliones. Las autoridades coloniales lo solucionaron haciendo que Esperanza nunca llegara viva a las minas españolas.
El 15 de julio de 1716, 3 semanas después de la masacre de Greyfield, Esperanza de Lima fue embarcada en un barco mercante español llamado Santa Isabela, con destino a Cartagena. El capitán del barco había recibido órdenes en secreto de asegurarse de que no sobreviviera al viaje, pero de hacer que pareciera un accidente. El Santa Isabel zarpó de Charleston al atardecer con 43 esclavos más Esperanza a bordo. Según el diario de a bordo, murió de fiebre al tercer día y fue arrojada al mar, según la costumbre marinera. Pero hubo rumores. Algunos de los esclavos supervivientes de Greyfield dijeron que Esperanza había mencionado planes de escape, contactos en las posesiones españolas que la ayudarían a huir si sobrevivía al viaje por mar. Otros dijeron que la habían visto conversando con marineros negros libres en el puerto de Charleston y que podría estar planeando ayuda para el viaje. Lo más importante, algunos esclavos dijeron que Esperanza había pasado sus últimas semanas en la finca instruyendo a otros domésticos en hierbas, anatomía, las debilidades de sus amos y las fallas del sistema de plantaciones. La justicia quema más lento que el carbón, les había dicho, pero quema todo. El fuego que encendí se propagará a otras cocinas, otras plantaciones, otros amos, que se creen seguros. Si estos rumores eran ciertos, era imposible saberlo. Las autoridades coloniales habían actuado con rapidez para dispersar a los esclavos supervivientes de la finca Greyfield, vendiéndolos a plantaciones de toda la zona para impedir que compartieran sus historias y conspiraran. Pero el daño psicológico estaba hecho. En los meses que siguieron a la masacre de Greyfield, un aura de inquietud recorrió las comunidades de esclavos de Carolina del Sur. No hubo más asesinatos en masa como la ejecución sistemática del Consejo del Arroz por parte de Esperanza, pero los dueños de las plantaciones comenzaron a informar una serie de incidentes menores sin precedentes que indicaban una resistencia organizada. Incendios en las cocinas acabaron con varias casas de plantaciones en circunstancias misteriosas. El ganado valioso murió tras ingerir alimento que pudo haber sido envenenado. Los capataces blancos tuvieron accidentes extraños en los momentos en que estaban más expuestos. Herramientas y armas desaparecieron de los almacenes, solo para ser descubiertas días después, en lugares que indicaban la participación de esclavos. Lo que más alarmó a las autoridades coloniales fue que los esclavos comenzaron a conocer detalles de la vida privada, los tratos de negocios y las relaciones familiares de sus amos, que estaban mucho más allá de lo que sus obligaciones laborales deberían haberles dado acceso. Era como si se hubiera extendido una red de inteligencia por todo el sistema de plantaciones, compartiendo información entre plantaciones que antes estaban aisladas. El efecto psicológico sobre la población blanca colonial fue devastador. Los amos de las plantaciones que antes recorrían despreocupados sus dominios, ahora viajaban con guardias armados y evitaban patrones regulares. Las reuniones mensuales que habían sido la base de la coordinación del Consejo del Arroz fueron suspendidas indefinidamente. Nadie deseaba reunirse en grandes grupos que pudieran convertirse en objetivos atractivos para la venganza. Algunos dueños de plantaciones cambiaron el modo en que trataban a los esclavos, no por un cambio de conciencia, sino por temor. Si los esclavos podían hacer el tipo de planificación que Esperanza había hecho, entonces ganarse su fidelidad con un trato un poco mejor podría ser una buena inversión en seguridad personal. Pero otros amos tomaron el camino contrario, reforzando los controles y castigos más severos en un esfuerzo por intimidar a sus esclavos hasta la sumisión. Estas granjas sufrieron mayores tasas de intentos de fuga, ralentizaciones laborales y accidentes sospechosos que indicaban que sus tácticas se estaban volviendo en su contra. Las autoridades coloniales reaccionaron con nuevas leyes que limitaban el desplazamiento de los esclavos, prohibían reuniones de más de 3 esclavos que no estuvieran acompañados por blancos y establecían castigos severos para cualquier esclavo sorprendido portando armas o herramientas que pudieran ser utilizadas como tales. Pero estas leyes eran imposibles de imponer en todo el sistema disperso de plantaciones, y de hecho pueden haber promovido formas más sofisticadas de resistencia al forzar la organización clandestina de los esclavos. Tal vez lo más importante, la historia de Esperanza de Lima se difundió por la red de comunidades negras libres, estaciones del ferrocarril subterráneo y abolicionistas blancos comprensivos que estaban empezando a organizar la resistencia contra la esclavitud. Su nombre se transformó en un grito de rebelión que encendió otros actos de protesta en todas las colonias americanas.
Los historiadores discutirían más tarde si la masacre de Greyfield fue un acto aislado de venganza personal o el inicio de una forma más organizada de resistencia de esclavos que ayudó a destruir el sistema de plantaciones. Los archivos coloniales cerrados impidieron un estudio concluyente, pero la evidencia circunstancial apuntó a que las hazañas de Esperanza habían desatado imitaciones por todo el sur. En 1739, 23 años después de la masacre de Greyfield, se produjo la rebelión de Stono en Carolina del Sur, la mayor rebelión de esclavos en la América colonial. Aunque no se pudo establecer la vinculación directa con lo que hizo Esperanza, algunos de los cabecillas de la rebelión eran esclavos que habían trabajado en haciendas relacionadas con la red inicial del Consejo del Arroz. La rebelión fue sofocada, pero dejó claro que la cicatriz psicológica de la masacre de Greyfield no se había desvanecido. Los esclavos de toda la zona habían descubierto que sus amos no eran invencibles, que la inteligencia podía vencer a la fuerza bruta, que la resistencia podía triunfar incluso frente a probabilidades imposibles. Los años transcurrieron. La Revolución Americana reconfiguró el panorama político de las colonias y la historia de Esperanza de Lima se sumó a la narrativa oral que mantuvo viva la esperanza en las comunidades de esclavos en sus momentos más desesperados. Los padres hablaban a sus hijos de la mujer que había hecho pagar a 14 amos por sus delitos. Los esclavos más jóvenes aprendieron que la resistencia era posible, que la astucia y la paciencia podían vencer a la fuerza bruta, que la justicia podía demorarse, pero que llegaría. Los archivos sellados en Charleston permanecieron cerrados durante exactamente 50 años, tal como había decretado el gobernador Johnson. Cuando por fin estuvieron disponibles para los estudiosos en 1766, las colonias americanas se hallaban en plena efervescencia política que habría de culminar con la independencia de Gran Bretaña. La masacre de Greyfield fue eclipsada por acontecimientos históricos mayores, pero ayudó a crear la conciencia de que la institución de la esclavitud llevaba en sí misma las semillas de su propia destrucción. Cuando se ratificó la Constitución de los Estados Unidos en 1788, el sistema de plantaciones que parecía tan inamovible en 1716 ya mostraba tensiones internas que finalmente desgarrarían al país. El efecto psicológico de saber que los esclavos podían conspirar, planear y llevar a cabo actos complejos de resistencia había transformado la dinámica amo-esclavo. Los amos ya no estaban seguros de su omnipotencia. Los esclavos ya no estaban seguros de su impotencia. Y en ese cambio psicológico se encontraba el principio del fin de la esclavitud en Estados Unidos. En los años posteriores a la masacre de Greyfield, los murmullos de la verdad comenzaron a emerger de las fuentes más improbables. Un escribano de barco español que viajaba a Cartagena a fines de 1716 dejó por escrito en su diario personal una extraña conversación con una mujer de habla portuguesa que había sido trasladada clandestinamente del Santa Isabel. Durante una escala de avituallamiento en La Habana, según el escribano, esta mujer habló con gran inteligencia sobre el sistema de plantaciones en Carolina del Sur, exponiendo con gran exactitud las debilidades y puntos vulnerables de los hacendados particulares en toda la colonia. Dijo que había organizado lo que llamó la primera lección, pero que no sería la última. El fuego que se inició en una cocina, le habría dicho al escribano, se propagará a muchas cocinas. Las lecciones que aprendí de los amos, en su perverso quehacer, ahora las enseñan nuevos discípulos. Si esta mujer era en realidad Esperanza de Lima nunca se pudo probar, pero los archivos coloniales de la Florida española comenzaron a registrar la llegada de esclavos fugitivos inusualmente informados que conocían los detalles de las operaciones de las plantaciones en todas las colonias británicas. Estos refugiados parecían estar conectados a una red de inteligencia que iba mucho más allá de lo que los fugitivos individuales deberían haber conocido. Más alarmante para las autoridades coloniales, comenzaron a llegar informes desde las colonias españolas sobre comunidades de antiguos esclavos que daban refugio y ayudaban en fugas y rebeliones en las colonias británicas. Las cartas interceptadas por las autoridades coloniales daban instrucciones precisas para localizar simpatizantes, evitar patrullas y aprovecharse de las debilidades psicológicas de los dueños de plantaciones confiados. Para 1720, apenas 4 años después de la masacre de Greyfield, el gobierno colonial tuvo que admitir que la resistencia de los esclavos había pasado de fugas aisladas a algo parecido a una guerra abierta.
Los dueños de las plantaciones de toda Carolina del Sur comenzaron a informar de ataques sincronizados que parecían planeados y en un proceso de recopilación de información. Incendios en las cocinas arrasaron varias casas de plantaciones en circunstancias inexplicables. El ganado valioso murió tras ingerir alimento aparentemente envenenado. Los capataces blancos morían en accidentes sospechosos cuando se encontraban más aislados y vulnerables. Lo más alarmante: los esclavos comenzaron a conocer los hábitos íntimos de sus amos, sus negocios, sus secretos familiares, mucho más de lo que sus obligaciones laborales deberían haberles permitido conocer. Era como si se hubiera tejido una red invisible a través de todo el sistema de plantaciones, compartiendo información entre plantaciones que antes estaban aisladas. La metamorfosis psicológica fue profunda y permanente. Los amos de las plantaciones que antes habían recorrido sus dominios con arrogancia despreocupada, ahora viajaban con guardias armados y evitaban patrones regulares. Las reuniones mensuales que habían coordinado el Consejo del Arroz fueron canceladas para siempre. Nadie quería dar un blanco atractivo para la venganza colectiva. Algunos amos cambiaron el modo en que trataban a los esclavos, no por un cambio de conciencia, sino por puro terror. Si su parte humana podía orquestar la devastación que había aniquilado al Consejo del Arroz, entonces permanecer leal en circunstancias ligeramente superiores podría ser una inversión inteligente en la propia supervivencia. Pero otros amos reaccionaron con mayor violencia, aumentando los castigos y controles en salvajes intentos de aterrorizar a sus esclavos hasta la obediencia total. Estas fincas sufrieron mayores tasas de accidentes inexplicables, ralentizaciones laborales e intentos de fuga que indicaban que sus tácticas estaban logrando lo opuesto. Las autoridades coloniales promulgaron nuevas leyes que limitaban el movimiento de los esclavos, prohibían las reuniones y estipulaban castigos severos para cualquier esclavo que se encontrara en posesión de armas potenciales. Pero estas leyes eran imposibles de imponer en todo el sistema disperso de plantaciones, y pueden haber simplemente impulsado formas más sofisticadas de organización clandestina. Con los años, la historia de Esperanza de Lima se entrelazó con la de la resistencia de los esclavos en todas las colonias americanas. Los padres contaban a sus hijos en voz baja sobre la mujer que había hecho pagar a 14 amos por su crueldad. Los esclavos jóvenes aprendieron que sus amos no eran invencibles, que la inteligencia podía vencer la fuerza bruta, que la justicia podía tardar, pero llegaría. Los archivos sellados en Charleston quedaron cerrados, tal como había ordenado el gobernador Johnson, pero la verdad ya se había filtrado por otras vías. Cada pueblo de esclavos conocía los hechos básicos. Una mujer, armada solo con su ingenio y voluntad, había matado a 14 de los hombres más poderosos de la colonia, y había logrado huir del castigo. Si Esperanza sobrevivió para seguir actuando en la Florida española, o si los relatos de sus hazañas posteriores eran leyendas inventadas para dar esperanza a los desesperados, se volvió menos importante que el efecto psicológico de su historia. Los amos ya no estaban seguros de su omnipotencia. Los esclavos ya no estaban seguros de su impotencia. Y en ese desplazamiento radical del equilibrio psicológico, estaban contenidas las semillas de todo lo que estaba por venir. Los crecientes movimientos de resistencia, las rutas del ferrocarril subterráneo, las rebeliones constantes que finalmente destruirían todo el sistema de plantaciones. La cocina de Greyfield se mantuvo intacta durante 66 años después de esa noche de venganza, deteriorándose lentamente a medida que los siguientes propietarios no pudieron conseguir personal para la casa. Los esclavos de la casa se negaron a trabajar en la habitación donde Esperanza les había mostrado lo que les ocurría a los amos que llevaban más allá de la resistencia a la gente que tenían en su posesión. Finalmente, todo fue derribado y la tierra fue devuelta a la naturaleza. Pero la lección quedó, heredada por generaciones de familias esclavizadas, que aprendieron que quienes tratan a otros seres humanos como ganado, lo hacen por su cuenta y riesgo. La propiedad puede razonar, la propiedad puede calcular, la propiedad puede recordarlo todo, y a veces, cuando se le presiona más allá de lo humanamente posible, la propiedad se revela. La justicia quema lento, pero quema todo.